Bueno, muy buenas noches. Bienvenido hoy a la novena tertulia Samaria de este año 2022, ya próximo a terminar este ciclo de conferencias. Quería informarle que muy pronto pues estaremos lanzando el sexto tomo de Tertulia Samaria. Ya el doctor Rey nos hablará un poco más sobre ese tema. Y hoy tenemos una conferencia muy interesante como es la glosa cotidiana en Santa Marta, la Segunda Guerra Mundial y los problemas ciudadanos bajo la mirada de la prensa local en 1939. Damos la bienvenida al doctor Edgar Rey. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar. Buenas noches a todas y a todos. Este espacio hemos tenido ya increíble, como digo, 8 años. 7 años. 7 años, 8. Hacer la presentación. Comenzamos en junio de 2015. Increíble que en una ciudad de provincia, como dicen que somos los provincianos, estamos en la periferia del centro de Bogotá, Cali. Cuando fuimos al Congreso de sobre historia en Medellín a lanzar el primer libro, dijeron, ¿y cuándo es el segundo? Y después fuimos a Armenia y ya llevamos 2 tomos. ¿Cómo? Y sigue. Claro que seguimos. Y lo que falta. Y después fuimos ahorita a Cartagena en abril y llevamos el 5.º tomo. Y entonces la gente dijo, lo más bacano de este evento de Cartagena fue que mucha la gente que fue al lanzamiento fueron historiadores de Medellín, de la Javeriana de Bogotá, también de Tunja. Sí, historias de Santa Marta no sabemos mucho, porque como se dice, lo hemos dicho siempre, cuando se habla de la costa, se habla de Cartagena, historia de Cartagena. De hecho, mis amigos cartageneros, yo soy un cartagenero, escriben un libro y entonces tipógrafo en el Caribe, ¿no? Tipógrafo de Cartagena. Yo le mando a mi amigo Sergio Paolo Solano de las Aguas, porque tanto así que fíjense que allá el transporte colectivo, el metro, bueno, el intento de metro, de cosas esas, se llama Transcaribe, o sea, Transcaribe, eso. A mí me da risa mucho eso, ¿no? Entonces, tener esta tertulia ya de 5 tomos, 6, nos lleva a la meta de los 10 en el año 2025. Hemos hablado ahorita con la directora y con Omar, ya estamos corrigiendo los artículos del tomo 7. La meta es que el año que viene publiquemos 2 tomos. Estamos un poco retrasados, pero ustedes comprenderán la pandemia y ha sido difícil, pero bueno. Y hoy estamos aquí en uno de esos temas diferentes. Y diferente como todos los temas del siglo XX. Ya no podemos estar hablando de los españoles, de los castellanos, de los cristianos, de que joda por aquí, que mataron aquí, que se golpearon a los... No. Ya estamos hablando un poco de nuestra historia contemporánea. Cuando yo escribí la conferencia pasada, hasta el año de 1990, pues si yo nací en el 51, estaba hablando de 40 años de mi historia. Así de sencillo, ¿verdad? Hoy, esto de la glosa cotidiana, esa sección que sacaba el periódico El Estado. Entonces, nosotros hoy estamos tratando los nuevos historiadores y por eso nos complace, convencimos a Ian y a Laura que está aquí, nos acompaña, que va a ser la conferencista de cierre de este ciclo, que vive en Medellín, está aquí porque tiene una responsabilidad en estos días en la universidad. Samaria, magíster, que está trabajando la moda y que encontró en las revistas de Medellín de moda las modelos Samaria de comienzo del siglo, de esta parte, ¿no?
Yo le decía a Laura que en las fiestas del mar se hacían desfiles de moda de casas exclusivas de moda de Santa Marta, allá en el Idotama. En el Idotama, no, perdón, se me fue la luz, en el Tamacá. Y Jan forma parte de esa nueva camada de historiadores. Y Jan es barranquillero, más samario que barranquillero, así es. Es comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Barranquilla. Se formó en esa casa de estudio, como diría el maestro Consuegra, que tuvo la visión un samario. Están los samarios haciendo vainas en Barranquilla. Mario Ceballos Araujo, samario con su mamá era vallenata de los Araujo. Pero el viejo Mario, que además de ser un ser caribe, por donde ustedes lo vean, con su pinta, vestido de blanco, etcétera, etcétera. Fue el primer canal de televisión que estuvo en el Caribe. La primera productora de televisión fue de la Autónoma, antes que existiera Telecaribe. Cuando Telecaribe sale, el viejo y allá se formó en esa vieja camada, y Jan, que es un tipo joven. Jan ha trabajado en la radio, incursionó en Telecaribe, en la prensa. Y por esta dedicación a una cosa tan agradable y tan bonita, se dedicó a hacer la maestría en historia, con otro colega que acaba de llegar, Wilfredo Padilla, que es un gran historiador nuestro también, que ya hizo conferencias, ha hecho 2. Ahorita sale un artículo bien polémico. ¿Te acuerdas que te dije que teníamos que hablar de Ciénaga? Porque Ponqueica para ellos sigue siendo Ciénaga, así que prepárate. Y le dije, va a salir un libro, allá vamos a buscarlo. El domingo yo estuve allá almorzando con ellos, en Ciénaga. Sí. Entonces, Jan estudió historia en la del Atlántico. No se quedó contento con ello y aplicó a una beca, ¿no? En España. En este momento, Jan estudia un doctorado en una universidad, en una ciudad que a mí no me gusta mucho, pero hay que ir a ella porque allá llegan los aviones, que se llama Madrid, ¿cierto? Pero me parece chévere para caminarla. Me encanta el barrio de las letras, cada calle es un nombre de un escritor, Cervantes, Lorca, todas son calles, Namuno, etc. Y como periodista de formación, se dedicó a hacer una cosa importante, lo que yo he invitado a la gente de Santa Marta, a revisar la historia de la ciudad a partir de la prensa. La prensa es la fotografía del día. Así de sencillo. La prensa es la fotografía del día. Yo le explicaba en estos días a alguien, Wilfredo, y a los que han leído el artículo mío sobre la música. El doctor Bermúdez, a quien quisimos mucho, dice la banda más o menos, pero el periódico, la escuela de 1890, dice quiénes fueron los músicos y cómo se reconstruyó la marcha. Eso no se había hecho más o menos. ¿Y dónde está? En un periódico. Que es la Sociedad de Música. En un periódico. Ahí están ¿Y quiénes eran los músicos? Y además, lo que podríamos llamar el programa de mano. Donizetti, Bizet, las óperas que se tocaban eran tres filarmónicas que había en Colombia, la de Bogotá, la de Cartagena y la de Santa. Barranquilla tuvo música filarmónica, fue a comienzo del siglo XX. Entonces, todo esto se los cuento porque ahí está la prensa, y Wilfredo, que ha estudiado la prensa, Laura, que está estudiando la prensa, y Jan, que está estudiando la prensa, y yo que he venido trabajando en la prensa. Yo tengo todos los periódicos del siglo XIX en mi casa, 88 periódicos que publicaron en Santa Marta. Bueno, con Laura los hemos trabajado. Y esos primeros 20 años del siglo XX, cómo están de ricos.
no, Laura, en vida social. Cómo se organizó el Teatro Universal, cómo se organizó el Teatro Estrella y todas esas cosas. Teatro Estrella que terminó siendo el Teatro Res de la tercera entre 17 y 18. De tal manera que esa es la nueva historia. Una historia que venimos contando y que seguramente se está escribiendo hoy en el Hoy Diario, en el Informador y en esta prensa local. Dentro de 20 o 30 años servirá también para trabajar. Entonces, Jan, bienvenido a esta tertulia Samaria, la novena del año 2022 sobre el siglo XX. El año que viene ya estamos preparando la agenda. Tenemos en el cartel al profesor ya anunciado Álvaro Rojano. Va a hablar de los pueblos del río que hacen falta, de Pedraza hasta Sitio Nuevo. El doctor Jorge Elías Caro le hemos invitado nuevamente, porque anda como muy ocupado como vicerrector. Al doctor Joaquín Viloria, ya ellos también los tengo en remojo, vuelven porque estaban muy ocupados, entonces a veces creo que esos tres, hay como cinco, ahorita no recuerdo quién más está en esa nómina. De todas maneras, seguiremos trabajando el siglo XX durante 3 años y luego avanzaremos a hacer el último tomo sobre el siglo XXI o los proyectos actuales. La historia es permanente. Esa definición vieja que la historia era la narración de los hechos del pasado, los profesores de historia sabrán que ya eso está revaluado. Pero esa fue la que nosotros nos enseñaron. Ian, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Edgar. Buenas noches a todos los que nos están acompañando, tanto presencial como virtual, en esta tertulia de Cajamarca, que en muchas ocasiones he sido espectador virtual en medio de la pandemia, presencial durante mucho tiempo, y bueno, ahora de este lado acompañando con una disertación que voy a pegarme a los tiempos y también al esquema de trabajo, busca abordar una cuestión que Edgar ha notado muy bien, y es que cuando hablamos de la historiografía local, de entrada, y es válido hacerlo, no lo cuestiono, pues las primeras cuestiones que vale analizar corresponden a la Santa Marta colonial y a la Santa Marta posterior al proceso de emancipación en el siglo XIX. Pero también vale la pena empezar a hacer un abordaje de Santa Marta en el siglo XX a partir de otras temáticas que no están dentro de ese circuito de temáticas habituales, sino que pueden tener un tinte más disruptivo, y uno de ellos es mirar las dinámicas de una sociedad reflejadas a partir del discurso de los medios de comunicación, como es el caso de un periódico, que es el que utilizamos en el caso concreto del Estado, a partir de un acontecimiento en concreto, que es el arranque de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Entonces quisiera, para iniciar, entregar unas consideraciones iniciales sobre, bueno, el por qué termino decantándome por este tipo de investigaciones, o centro mi mirada muchas veces en analizar cómo la prensa se convierte en constructor de imaginarios en una sociedad. Fundamentalmente por mi formación, como lo dijo Edgar, yo soy comunicador social de mi base de pregrado, y decanté en la historia a partir de mi interés en profundizar un poco cómo en el tiempo las dinámicas de los medios de comunicación cambiaron para construir a partir de sus discursos ciertas nociones de conceptos, de ideas, toda la construcción de un imaginario a partir de
ese discurso de los medios de comunicación, pues con el análisis de lo que implica, por ejemplo, en los medios impresos, la construcción de un titular en una primera página y la jerarquización del contenido para propiciar en los públicos un determinado interés por los asuntos que a juicio de un editor vale la pena discutir. Entonces, el análisis del discurso de la prensa en el año de 1939, pues nos va a permitir no solamente reconstruir o comprender la visión del mundo que para esa época primaba, sino también el poder palpar los imaginarios que se fueron constituyendo en ese periodo de tiempo, entre otras cosas, utilizando como una disculpa el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero también cómo discurría una cotidianidad o la visión de la cotidianidad que se puede haber reflejado en los medios de comunicación. A mí me gusta desde el ámbito del análisis del discurso en la historia utilizar a Teon Van Dyck, quien, y quiero citarlo, entiende que a través de las estructuras textuales especiales, estructuras textuales como los periódicos, los grupos y los individuos adoptan y elaboran determinados contenidos y cómo esta información lleva a la formación de deseos, decisiones y actuaciones. El periódico se convierte no solamente en el catalizador de qué puede estar hablándose en una sociedad, sino de cómo a partir del juicio de un editor puede entenderse esa actualidad o debe entenderse esa actualidad y hacia dónde debería formarse una determinada noción de opinión en un grupo social. Y por supuesto, a partir de esa decisión que parte de un individuo como es el editor de un medio de comunicación, se empiezan a construir nociones de la realidad en un determinado grupo. En el caso concreto, la ciudad de Santa Marta, en el año 1939, y el objeto que hemos analizado, el objeto de estudio, es el periódico La Prensa. También me gustó mucho cuando estaba preparando la conferencia hacer un símil a propósito del periodo y del hecho que empieza a discurrir en ese periodo, utilizar el símil del campo de guerra, la primera página, como esa batalla entre las diferentes informaciones que están luchando para poder tener una preponderancia y a partir de esa preponderancia construir esa noción de lo importante para los públicos. El verdadero ejercicio del poder consiste en definir y jerarquizar los temas que se debaten en la opinión pública, según el profesor Stephen Rees, que en 1992 ya nos hablaba un poco al respecto. Sin que el profesor Rees lo dijera, ya desde mucho antes, desde finales del siglo XIX, el modelo de prensa que se empieza a implementar en Norteamérica y que por ende cae en las demás naciones alrededor del mundo, empieza a entender que los periódicos que nacen en el siglo XVIII o empiezan a tener una preponderancia en el siglo XVIII como aparatos de difusión, especialmente de organismos políticos o definidos como órganos de difusión de ideas al servicio de una determinada causa política, pero con el suministro de otro tipo de contenidos literarios, de información comercial y demás. A partir del siglo XX se empieza a entender en el modelo norteamericano que la información debe tener otra jerarquía y esta debe responder a los hechos o a las situaciones
que a juicio del editor respondan a un criterio de interés por parte de las audiencias. Y por eso se empiezan a construir titulares con una conformación marcada frente al resto del cuerpo de la noticia, en la medida que se producen los avances técnicos. De hecho, infortunadamente no lo vamos a poder ver aquí mucho o más plasmado, pero ya a partir del siglo XX se asume la importancia de la fotografía como elemento complementario que también refuerza un discurso dentro de la primera página, y se entiende esa primera página no como el inicio, como ocurría anteriormente, de pues el discurrir de un contenido, sino como el organizador de los asuntos que valía la pena discutir o que eran importantes a discutir dentro de un grupo social. Y para el caso concreto, bueno, eso es un poco un resumen de lo que había comentado anteriormente. Y para el caso concreto del periódico El Estado, pues hay algunas valoraciones que quisiera hacer a partir de lo que pude encontrar en el análisis de esta hemeroteca. Lo primero es que una de las cuestiones que fue muy llamativa es la construcción de un cintillo que se convirtió en el elemento de apertura de las informaciones relacionadas a la Segunda Guerra Mundial. A partir de octubre, de finales de septiembre de 1939 en adelante, la primera página del periódico El Estado, diario de la tarde, fundado a partir de la década del 20, no, un poquito antes, sí, un poquito antes, por la familia Echeverría, vinculada a también la familia Vives. De hecho, uno de los accionistas era José Benito Vives de Andrés. Este periódico, que era un diario vespertino, empieza a incluir el cintillo "el momento actual de Europa". No hay una definición todavía, no hay una nomenclatura de ese momento actual que vivía Europa, como hoy lo conocemos, Segunda Guerra Mundial, sino simplemente era la guerra y el momento actual de esa guerra en Europa. Por lo general, en la primera página de ese periódico, el momento actual de Europa irrumpe para convertirse en una actualización constante de los diferentes movimientos de este conflicto, y la ventaja del periódico El Estado, al ser un diario vespertino, es que podía cubrir las informaciones que durante la noche y una parte de la mañana se generaban a partir del envío de los despachos cablegráficos de las agencias noticiosas, la United Press International, la Associated Press, que son fundamentalmente las dos grandes agencias en ese momento de adscripción norteamericana. Hay que decirlo porque aquí juega un papel muy importante. La construcción de esa noción sobre lo que estaba pasando en Europa, fundamentalmente el suministro de esa información viene de las agencias o de las cadenas radiales que tienen una sede de emisión en los Estados Unidos. Esta mañana, cuando estaba realizando una conversación promocionando la actividad, un periodista, colega, me preguntaba si es, bueno, obviamente teniendo esa noción de que en el pasado, hace 80 o 90 años, conocer un hecho en tiempo real era bastante complejo. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo demoraba en saberse lo que estaba ocurriendo en el conflicto? Era una pregunta que quizás haciendo la lectura había
pues suponía su respuesta o creía que los demás suponían la respuesta, pero vale la pena decirlo. Los avances tecnológicos a partir de 1939 permitían que la información sobre la guerra llegaran con un poco más de rapidez que en anteriores conflictos, perdón, porque ya estaba desarrollada la radiodifusión en 1939. Y como les digo, las emisoras en onda corta de los Estados Unidos, Voz de América, por ejemplo, la XCW, que está ubicada en México, pero que se alimentaba de información de agencias noticiosas de los Estados Unidos, tenían servicios de información en onda corta. Esta información llegaba por lo general a las cadenas radiales en Colombia o llegaba a radioaficionados en las distintas ciudades y se convertía en parte de los servicios de información, al igual que el parte cablegráfico. También, y ya lo miraremos más adelante, en parte de la pesquisa para poder desarrollar esta conferencia, una proporción de esa visión también se construía a partir del cine, porque logramos ver en algunas publicaciones que hacen una transcripción de cortos que eran emitidos en los diferentes teatros de Santa Marta, donde se informaba sobre el avance de la guerra y por supuesto con imágenes que mostraban dicho avance. Por supuesto, uno entenderá que llegaban con cierto retraso por cuenta de el incipiente desarrollo tecnológico de la comunicación vía satélite, pues no existía hasta 30 o 35 años después, y pues el proceso de traer una cinta de Europa y llevarla a los Estados Unidos y de Estados Unidos construir esos guiones y esas películas para poder llevarla a otros países, pues siempre tomaba cierto tiempo. Bueno, varias de las cosas que ya he comentado, pues lo están viendo en la pantalla, y en el análisis era muy llamativo que siempre en el encabezado del periódico El Estado aparecía ocupando entre 2 o 3 columnas y en la parte derecha del encabezado, pero siempre en la parte superior. Eso es un indicativo de cuál era la importancia que tenía dentro de la jerarquización de la información, la ubicación del momento actual de Europa. Pero al final, la pregunta, ¿por qué a nosotros nos impactaba o por qué a nosotros nos podía importar o por qué tenía interés un periódico de la tarde de la ciudad de Santa Marta que aproximadamente tenía 6 páginas? De una ciudad, como dice el doctor Reisini, una ciudad de la provincia podía tener interés en eso. Pues el interés radicaba en el tema económico, fundamentalmente por la actividad portuaria de la ciudad que estaba centrado, entre otros, en la exportación de banano. Y esa exportación de banano, entre otras, tenía como clientes Europa. De hecho, podemos ver en algunas publicaciones del momento, y ya voy a ir abordándolo en la medida de lo posible con las imágenes que voy a proyectar, se observa, por un lado, la importancia que tenía ese comercio y la preocupación de los diferentes gremios o de personalidades ligadas al sector económico local por los efectos que tendría la guerra en la actividad económica de la ciudad a partir de la exportación, especialmente de banano, a Europa, que se hacía para el momento de autos. Recojo, por ejemplo, esta publicación, es del 3 de octubre de 1939. 30.489 racimos de guineo son enviados por el vapor noruego Sama. La fruta se iba a repartir en Oslo y en Estocolmo.
buena parte, bueno, no sé si se alcanza a ver allí en la pantalla, pero yo me acerco para compartir, dejó como rechazo por causa de esta selección 9.522 racimos que fueron obsequiados en la forma acostumbrada por la empresa bananera a el público. Bueno, esta primera publicación, digamos, se genera o tiene una relevancia dentro del cuerpo del periódico en esa oportunidad, precisamente por el impacto económico que en algunos sectores de la sociedad ya preveían que podía ocurrir con el advenimiento de la guerra. Entonces, se van a destacar muchas informaciones a partir de finales de 1939 relacionados a cómo llega finalmente un nuevo buque, lo que significa, y de hecho lo veremos literalmente en alguno de los artículos que voy a mostrar para ustedes en esta disertación, de cómo significa un alivio que llegue un nuevo buque, porque quiere decir que la guerra todavía no está generando problemas en la comercialización de los productos. Pero, como les digo, esta preocupación o esta necesidad de preocuparse por los asuntos de la guerra iba de la mano con los imperativos locales. ¿Qué era lo que en ese momento también preocupaba al samario en su día a día? Por ejemplo, preocupaba, entre otros, el otorgamiento de un préstamo de la sección de crédito público del Ministerio de Hacienda para la construcción del barrio escolar. Una de las cuestiones que llamaba la atención antes de iniciar es que los periódicos son el día a día, pero en 1939 los periódicos fungían, sin serlo, como una especie de gacetilla de las disposiciones del alto gobierno sobre asuntos que involucraban a la ciudad. No se limitaban exclusivamente a la Gaceta, que por supuesto existía y tenía su fuerza de ley o marcaba ya la legalidad de un determinado acuerdo, una determinada ley, sino también que se publicaba íntegramente en el periódico local sin que mediara la opinión o las consideraciones del periodista, sino simplemente la publicación como tal de la resolución, que en este caso fue firmada por el presidente Eduardo Santos en septiembre de 1939 y rubricada también por su ministro de Hacienda, quien fue presidente después, Carlos Lleras Restrepo. Pero entonces la construcción del barrio escolar, el préstamo que se requería para la construcción de este barrio escolar y que suscitó múltiples publicaciones a lo largo de esos últimos meses de 1939, también iba de la mano con publicaciones como la que vemos a un costado del derecho, y es que los bananeros tuvieron una importante reunión durante la segunda semana del mes de octubre de 1939 para tratar la situación actual del negocio y nombrar una junta de estudio. Ustedes disculpen para poder hacer un pequeño esfuerzo con la... ¿Cómo? ¿Sí? No, aquí no. ¿En esta no? No. No, pero... bueno, aquí se ve un poquito mejor que allá. No, pero tranquilo. Listo, ahí está. Ok, aquí dice, en la tarde de antier se verificó que la cooperativa bananera, una importante reunión de productores, tanto de esta ciudad como de Ciénaga, con el objeto de considerar la situación actual del negocio. Se trataron varios puntos como el relacionado con el ajuste
de las entradas de los cultivadores con los gastos de conservación y sostenimiento de las plantaciones, sobre la provisión de maquinaria suficiente para mecanizar la industria, procurar el fomento de cultivos distintos del banano como el maní, algodón, cacao, maíz y otros, y finalmente sobre deudas y posibles moratorias. Después de que hicieron uso de la palabra varios de los integrantes de la cooperativa bananera, entre ellos Roberto Castañeda, que más adelante aparece en una declaración opinando sobre este tema, dice que se convino nombrar una junta que en asocio con el gobernador del departamento y el gerente de la institución estudiara la situación creada por el conflicto europeo y acordara las bases para una labor conjunta de defensa. Esa junta la integró Joaquín Campos Serrano, William Fly, Roberto Castañeda, Alberto Dávila y Luis C. Campos. Y por supuesto, dentro de la inquietud estaba la conformación de instituciones o de comités que permitieran analizar más en detalle qué era lo que estaba ocurriendo en el conflicto europeo y en qué medida este conflicto los estaba afectando desde el punto de vista, o los podía afectar desde el punto de vista económico. Entonces, la preocupación del sector bananero y de los ciudadanos preocupados, y lo pongo entre comillas, porque de hecho también es un reflejo de cómo determinadas personalidades de la sociedad de entonces podían observar o calificaban o señalaban a quienes eran la gran mayoría del ciudadano a pie como personas que probablemente debían ser tuteladas para poder explicarles en detalle los alcances o la magnitud del problema que se estaba generando. Y para ello, por ejemplo, esta carta que se publica en el periódico El Estado en 1939, fechada del día septiembre 29 de 1939. Carta de don Aires Nacimiento sobre la crisis bananera y otros tópicos. De hecho, bueno, una de las primeras cosas que se leen en el enunciado, ya de hecho empezamos a ver a partir de esta fecha una construcción más organizada del discurso mediático a partir del titular, el antetítulo y el cuerpo de la información. Se empieza a ver con mucho más habitual en los periódicos. Y esta carta me llamó la atención más allá de los calificativos del veneno socialista, la ley 125 o la mezcolanza ideológica de Europa, o los remedios que aconseja el ágil escritor contra el cierre del mercado europeo para el banano. Me llamó la atención pues algunos apartes de esta carta. Le ruego que me haga publicar en el Estado esta carta tanto por los asuntos de que trata como para que vean algunos de nuestros amigos que todavía existo. Recibí con su carta del 15 del mes de septiembre recortes con su famoso editorial frente a la crisis bananera y el reportaje que se hizo al señor Hammer, y a ellos me voy a referir. Bien, dice usted que estos tiempos anómalos son los más propicios para nuestra labor de publicistas. Efectivamente, el charlatán político y el hombre de la calle andan desorientados con el tumulto de los acontecimientos, y solo el pensador, a la luz de la conciencia y de la ciencia y de la historia, puede formar un juicio aproximado. A usted le corresponde en esta hora angustiosa dirigir el pensamiento del Magdalena por medio de su diario. Usted y tres más que todos conocemos tienen ahora una grave responsabilidad moral y una abrumadora tarea. Bueno, hay otros apartes en esa carta en la que habla un poco de los diferentes escenarios que se presentan frente a
a la crisis que podía derivarse con el asentamiento de la guerra, pero me llamó la atención, fuera de otros elementos que podemos tocar, ese espíritu de tutelaje que algunas personas en 1939 mantenían sobre lo que era el resto de la sociedad. El lector no tenía ni un ápice de conocimiento o era visto como un ser menor que había que acompañar prácticamente en el entendimiento de la gravedad del problema. Y bueno, también muy llamativo la calificación que se le da a determinados actores de la política a partir de esta carta que es enviada a Gabriel Echeverría, uno de los propietarios del periódico El Estado. Entonces, antes de irme con el discurso de Hitler, que hace parte de las cosas que se encuentran en medio de esta disertación, está, por ejemplo, mencionaba hace un momento Roberto Castañeda, parte de la junta de la cooperativa bananera, distinguido industrial bananero y político magdalenense, como lo califica la publicación del Estado, y dice, entre otras cosas, lo siguiente, para leer un poco lo que dice. Un redactor de este diario interrogó ayer al doctor Roberto Castañeda, distinguido industrial bananero y político magdalenense, acerca de la crisis que ha tenido el negocio frutero de la guerra europea, y obtuvo de él las siguientes declaraciones. Hemos oído la opinión, doctor, comenzó nuestro cronista, de que la situación del bananero no es tan apurada como se ha creído, porque la compañía siempre está obligada, conforme a sus compromisos contractuales, a comprar toda la fruta gruesa que se produzca en las fincas. ¿Cuál es su parecer al respecto? Dice, en mi concepto, el negocio de banano no puede mirarse en un momento como este de excepcional inseguridad y gran zozobra mundial, con el criterio de que como existe una cláusula en los contratos de compraventa de fruta, que en virtud de la cual la compañía está obligada a continuar comprando fruta gruesa a los productores, eso basta para estar tranquilo. Aún aseverando que esto sea así, que no lo es, como lo veremos después, ello no soluciona la difícil situación económica que la guerra en Europa le ha creado al bananero. Se hace pues indispensable que el productor reaccione y le busque otras defensas al negocio para poder subsistir. Está marcando a partir de esta declaración, hay por supuesto otros apartes, señor Roberto Castañeda, en el que le pide a los productores locales no pensar que porque existe una cláusula para la compra del banano, quiere decir que está asegurada la subsistencia del negocio, cuando en los tiempos que se están avecinando complejos, que ya estaban empezando a generar preocupación, y ello se ve reflejado en que se publique en el periódico El Estado esa proclama que se convierte en un llamado de atención a no pensar que todo está bien o que todo se puede manejar, cuando en los tiempos que se están viviendo la situación es poco menos que turbulenta. Si eso salió en el periódico, o si eso se ve reflejado en el periódico, siendo que el editor o los responsables del medio al final determinan qué se menciona, qué aparece, qué hecho o qué situaciones son relevantes a juicio de él para que se conozcan en la opinión pública, era porque existía una preocupación acentuada en diversos sectores de la élite local respecto a cómo les iba a ir desde el punto de vista económico con la llegada de la guerra. Pero bueno, no era la única preocupación, o no fue la única preocupación, las cosas hay que decirlas.
que en ese momento manifestaban los ciudadanos a través de la glosa cotidiana, que no solamente se circunscribía a un pequeño fragmento dentro del periódico, sino que en realidad podía traspolarse a las diferentes secciones del periódico, como habitualmente ocurría. No solamente se quedaba en ese fragmento, sino que en muchas ocasiones realmente la glosa terminaba ocupando buena parte del periódico, y una de ellas están en estos 5 temas que no dejaban de hacerse presente en la cotidianidad en el periódico. Como decía hace un momento, el periódico funcionaba como una especie de gacetilla, pero también como un receptor de telegramas. Y uno de esos telegramas del senador Juan Calderón, del 7 de octubre de 1939, dice: el Ejecutivo Nacional acaba de sancionar la ley 10ª que ordena la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla. En 1939, a finales, en medio de la zozobra por cómo afectaría desde el punto de vista económico al territorio, también se empezaba a discutir la ley de carreteras que le daba vía libre, además de la vía entre Ciénaga a la margen derecha del río Magdalena frente a Barranquilla, como dice la ley. También declaraba de urgencia nacional la terminación de las carreteras troncales de occidente entre Puerto Valdivia y Cartagena, y de oriente entre Cúcuta, Ocaña y Santa Marta, entre los sectores La Ceiba, Santander y Abreu. Y aquí aparece publicado, pues, todo, bueno, más que todo, una parte, la que corresponde a la mención de la vía que se construirá entre Ciénaga y Barranquilla, o que se perfeccionará entre Ciénaga y Barranquilla. También, pues, se establecen los frentes de trabajo y las autorizaciones de ley para poder financiar este proyecto. De nuevo, la publicación se corresponde al telegrama, pero también a la publicación en una proporción importante del acto legislativo de la decisión del Congreso de Colombia, rubricada por Eduardo Santos, presidente, Carlos Lleras Restrepo, ministro de Hacienda. Pero también se habló de otros temas. Se habla de la carestía de vida, asuntos que en 1939 se hablan, pero que si cambian algunas palabras y algunos personajes podían ser temas de hoy. La carestía de vida y la Junta de Control. La alcaldía y la gobernación han querido poner remedio a la inmoderada alza de los precios de los artículos de primera necesidad, y no ha sido posible conseguirlo. Sigue estando caro el valor del saco de arroz o de una lata de manteca, por citar algunos de esos productos que se hacían inaccesibles para los ciudadanos de aquel entonces. El estado de los juzgados municipales, las oficinas de los juzgados municipales del distrito, que debieran ser mejor equipadas de todos los elementos indispensables para prestar un servicio rápido y oportuno a los ciudadanos que lo soliciten, carecen de mobiliario adecuado para las funciones que desempeñan, y sus máquinas de escribir exigen un rápido arreglo o un cambio inmediato. Parte de la discusión, pero también discutía la glosa cotidiana, dos asuntos que, bueno, el estado de las oficinas en la administración pública siempre ha tenido un factor de crítica cada vez que ingresamos a ellas y cuestionamos su estado, pero también cuestionamos en 1939 y hoy día el problema de agua potable y el problema de la energía eléctrica. Y no era indiferente en la glosa cotidiana, en medio de los conflictos, por ejemplo, la falta de agua que cierra una escuela en la ciudad, la Escuela Urbana de Niños número 2, que funciona en la calle de Urechito, a cargo de doña Ana Emilia de Padilla,
está cerrada debido a que el acueducto le retiró el servicio de agua, falta de pago de parte del propietario. Fue por falta de pago en este caso, pero en este caso falta de pago, pero hay otras publicaciones donde el problema es la falta de servicio que no llega a distintos puntos. Pero bueno, este fue uno llamativo. Bueno, en parte, los defectos de la luz. En estos días ha sido muy deficiente los servicios del alumbrado eléctrico. Malos alumbrados en ciertos sectores y defectos de cierto orden en otros. Antenoche fue suspendido el servicio en una parte de la población que quedó por largo rato en completas tinieblas. Averiguando las causas de aquel defecto, se nos informó que se trataba de un daño ocasional de carácter fortuito en el motor grande que tiene la compañía instalada en la planta del pueblito. ¿Cómo? Bueno, en 1939 era también un asunto de preocupación, pero ojo que yo estoy tomando solo una publicación de referencia, pero aparte de temáticas relacionadas a problemáticas con el agua por falta de pago o por ausencia del servicio o problemas por los constantes racionamientos de energía, se convierten en una constante en estas publicaciones en 1939. Vamos a mirar otros asuntos de la cotidianidad que encontramos en 1939 y que uno de ellos para mí bastante curioso. Por ejemplo, la multa que le imponen a la compañía marmolera Denare por los defectos en los trabajos en el altar de la patria. Y la resolución se publica, la resolución, vamos a ampliarlo un poco, en el que se sanciona a la industria marmolera colombiana S.A. de Medellín por los defectos que se han encontrado en el desarrollo de la obra del altar de la patria por parte de la gobernación y a petición también de la Junta de Conservación y Ornato de San Pedro a Alejandrino. La multa es de 300 pesos de 1939. En 1939, otro telegrama se publicaba en medio del conflicto internacional, 40.000 pesos para el malecón de Santa Marta. El representante Francisco Dávila informaba complacido que la Comisión de Presupuesto de la Cámara aprobó una partida presupuestal de 40.000 pesos para el malecón, 20.000 para el hospital y 10.000 para el asilo de mendigos de Santa Marta. Y esta también, bueno, a las pruebas nos remitimos. Parece que sí llegó. Parece que sí llegó. Terminó desarrollándose, Wilfredo, más o menos a partir de la década del 40, la primera gran obra de ampliación de lo que hoy conocemos como el camellón de la bahía, pero llamaba la atención también la denominación, que es una cuestión que hemos discutido en muchas oportunidades, camellón o malecón. La denominación adecuada al respecto de lo que es este espacio es malecón, pero por múltiples razones el término que terminó acuñándose fue camellón. Sí, pero técnicamente el término que debió utilizarse para la obra como tal era malecón, pero, y volvemos una vez al tema de la construcción de
elementos que parten de los imaginarios de las comunidades. La denominación que caló en un grupo social al final fue camellón y terminó quedándose de esa forma. No necesariamente quiere decir que no quiere decir que sea la correcta, pero es lo que terminó asumiendo, se terminó asumiendo como parte del imaginario de colectivo de los samarios. Y una que me llamó la atención y ya vamos dándole colofón a esta disertación, es la publicación de que la logia Luz de la Verdad tiene personería jurídica. Como en otras partes del mundo, y me remito, por supuesto, a la España posterior a la Guerra Civil Española, en otros lugares, asuntos como las logias tenían un carácter, además de místico, de invisibilización o de estigmatización. En el caso de Santa Marta, estamos observando cómo termina publicándose en el periódico El Estado, en la primera página del periódico, cómo la logia de la Luz de la Verdad tiene personería jurídica. Y quedó reconocida en el diario, en el periódico El Estado. Felicitamos a los miembros de la sociedad masónica en general y muy en particular a los actuales dignatarios de la Luz de la Verdad, gestores del triunfo alcanzado en la forma expresada y que a nosotros tanto nos complace. Por el estilo en el que se construye la información, uno parte de la base, doctor, me corregirá, que don Gabriel y don Luis Aurelio pues tenían cierta afinidad hacia la masonería, por no decir que hacían parte, porque no lo tenemos, por lo menos no para esta conferencia, no lo tenemos comprobado, aunque vale la pena, por ejemplo, si estamos hablando de estudios disruptivos de la historia local, por ejemplo, este es un tema importante. La masonería en el departamento del Magdalena durante el siglo XVIII, pero durante el siglo XIX y el siglo XX, y cómo se conforman esas sociedades masónicas y cómo se pueden ver reflejados también en los discursos de los medios de comunicación, que en este caso en el periódico El Estado es tratado de una forma muy benevolente. ¿Cómo? La de Ciénaga, Santa Marta, me corrige, en Pibijay también había hablado, ¿sí? Y en Aracataca, en diferentes poblaciones, pero como hemos también discutido en múltiples oportunidades, una de las fuertes logias a nivel del departamento del Magdalena era la que correspondía a Ciénaga por lo que representaba el municipio de Ciénaga desde el punto de vista económico, siendo Ciénaga durante hasta entrado el siglo XX la ciudad donde se manejaba un mayor poder adquisitivo que en Santa Marta por la dinámica del sector bananero, entre otros, el sector agroindustrial, por utilizar ese término acuñado del presente. Bueno, volvemos de nuevo a lo que preocupa en 1939, la Gran Guerra, y quienes más preocupados se muestran, los bananeros. Aquí se logran, dos informaciones espaciadas entre octubre y diciembre de 1939, en el que se habla, otro cargamento de banano despachará el domingo, otro cargamento se despachará en Santa Marta. A mí me llamó la atención precisamente este enunciado que encontré, porque refleja lo que comentaba hace un momento. No se esperaba la llegada del vapor en el puerto. Se ignora si se repetirán estos despachos. Entonces, aquí pues refleja que la compañía frutera ha ordenado el corte de fruta delgada para surtir un despacho de 80,000 racimos con destino a Europa, lo que
para poder nutrir un buque que ya se encuentra en el puerto y que entró de manera inesperada. Indudablemente que este embarque representa un gran alivio para los bananeros por razones que no es necesario expresar. Ya existía y se ve reflejado en el discurso mediático una incertidumbre por si el destino de la economía bananera iba a verse mucho más afectado en la medida que transcurrían los meses y que se conocían los partes de la guerra. Entonces, aquí, bueno, aquí hay otra parte también interesante. Se pone de presente una vez más que, esta situación, pues, propicia una política de cooperación efectiva en medio de la crisis de la guerra. Los empresarios entran a brindarse apoyo en medio de lo que prevén será unos duros meses para ellos. De Oslo, Noruega, llega el vapor Duala, que entró ayer a finales del mes de octubre al puerto de Santa Marta. Y este es el cuarto buque que despacha la compañía frutera de acuerdo con su propósito de ensayar el envío de banano a los mercados escandinavos para suplir en algo la falta de otros importantes centros de consumo. Como en Europa Central la situación se convierte en un problema para el transporte de la fruta, se empieza a enviar a los países escandinavos. Pero el problema, a pesar de que ha sido un positivo ejercicio, es que los cargamentos enviados a Noruega se han madurado antes de llegar a su destino, lo cual va a obligar a la compañía a solicitar de los productores una vitola de un poco más delgada que la común y la corriente. Dice, es de esperarse que los señores cultivadores se esmerarán en dar para el embarque de mañana la clase de fruta pedida, pues solo se ordenará el corte para ellos. La compañía, a fin de beneficiar lo más posible a estos, ha resuelto no cortar ella un solo racimo de sus fincas. Y lo que a mí siempre me produce interés en este tipo de publicaciones es que al final se constituían en un servicio público al mejor estilo de lo que en los 50 y los 60 terminó siendo la radiodifusión regional como Radio Libertad, le estamos informando a los productores para que por favor ya se vayan preparando y lo tengan en cuenta. Transmitimos los anteriores datos a los bananeros para que tengan conocimiento de ello y puedan aplicarlo lo más pronto posible. Ese sentido del servicio público a partir de la generación del contenido y expresado palabras más, palabras menos. Lo que comentaba hace un momento, también el tema de que no solamente en la primera página del periódico estas informaciones que ustedes han visto y que hemos citado durante esta disertación están presentes, sino también la transcripción de lo que en el cine o en los diferentes teatros de Santa Marta empieza a emitirse como La Guerra en el Cine, una narración de Américo Lugo Romero, y en el que se muestra por pequeños cortos y la transcripción aparece en el periódico los diferentes aspectos de la guerra, las primeras tropas británicas en Francia y por tropa francesa de un sector alemán. Y hace la transcripción de lo que se ve en la pantalla. Las actualidades son de la RKO Paté. Solo para terminar y mostrar unas últimas imágenes de la preponderancia que el tema va teniendo en medio de estos problemas ciudadanos que vamos comentando. Bueno, ahí tenemos otra vez la guerra en el cine, la situación obrera en Alemania es angustiosa. El tipo de discurso que se emplea
que va, entre otras, sin asumir directamente una calificación hacia el régimen de la Alemania nazi. De hecho, incluso en esta primera información que dice, en una cervecería de Múnich estalló una bomba pocos momentos después de haberse retirado Hitler, lo llama presidente canciller de Alemania. No se utiliza tanto en este artículo como en el que critica la situación obrera producto de la guerra en Alemania y que a juicio del editorialista es angustiosa. No se hacen calificativos sobre el Partido Nacional Socialista, sobre la ideología, no se hace hincapié en esa cuestión, sino que es visto como un gobierno que desde su posición decide asumir una guerra como la que ya todos y todas conocemos. Pero me llama la atención que en medio de ese no utilizar calificativos, sí emplea calificativos, y lo vamos a ver en la última publicación que he preparado ya para terminar. Se propone el rompimiento de relaciones con la Rusia soviética. La única calificación que se hace a partir de esta información que se genera en Washington es que el senador que está proponiendo, que es el señor Martín Díez, presidente del Consejo que investiga las actividades antiamericanas en los Estados Unidos, notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores su conveniencia de romper las relaciones con la Unión Soviética o con la Rusia soviética, como es calificado, y diciendo que el Reich alemán era una segunda Rusia. Quizás es la única calificación que se encuentra en medio de las publicaciones en el periodo que hemos analizado, pero es llamativo que solamente cuando se hace referencia a la Rusia comunista, como en esta última publicación que muestro y que ustedes pueden ver en su pantalla, dice: sin previo aviso, la Rusia comunista invade la pequeña Finlandia. Los calificativos ideológicos o de el sistema político que el país asume se utiliza o se manifiesta en el caso de Rusia, pero no para hacer esos calificativos con Alemania. Este es, de todo en el periodo analizado, la única oportunidad en la que ocupa todas las columnas, las 6 columnas del periódico, la situación de la guerra o un parte de la guerra, ocupa todo el espacio de las 6 columnas para informar de este hecho, que es otro de los momentos de la guerra, de que Finlandia es invadida por Rusia, porque Finlandia en ese momento juega a favor del eje, y posteriormente con la invasión de la Rusia comunista empieza a jugar a favor de los aliados en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y ocupa un papel preponderante y deja en un segundo plano a don Rodrigo de Vives y un incendio que ocurrió en el municipio de Plato. Solamente unas últimas consideraciones, y sé que ya un poquito pasado de tiempo, y agradeciendo la paciencia por haberme extendido un poco, pues comentar estas 3 últimas consideraciones. El inicio de la guerra tuvo un seguimiento importante en el principal periódico de Santa Marta, en su vespertino El Estado, con un destacamiento en la primera página y un seguimiento muy pormenorizado en páginas posteriores. Ese interés se centraba, entre otras cosas, en las afectaciones que podía generar en la actividad económica, especialmente la que se relaciona con la exportación de bananos. Se vio una preocupación que se reflejaba en la prensa de entonces sobre la Segunda Guerra Mundial. Estaba relacionado a cómo iba a
subsistir la economía bananera. Y en el campo de batalla de la primera página de esos primeros momentos, pues los asuntos de la cotidianidad buscaban abrirse un espacio constante. Y en ese abrirse un espacio se destacaban los problemas habituales de entonces, como el desarrollo de infraestructura, la construcción de barrios, porque no solamente era el barrio escolar, estaba también paralizado la construcción del barrio obrero, la problemática de los servicios públicos, como el agua, como la energía eléctrica, o asuntos también llamativos e interesantes como el reconocimiento de la logia masónica que alimentaba esa discusión ciudadana por entonces. Muchas gracias. Bien. Gracias, Jan. Lo que hemos dicho, la prensa es una fuente de nuestra historia. No solamente de la nuestra, de todas. Hay un libro maravilloso que está en internet gratis. ¿Cómo se llama? Lima a través de la prensa. La historia de Lima a través de la prensa. Hicieron todo un simposio de no sé cuántos meses, varios autores, revisando cómo aparecía la prensa, cómo fue importante la prensa en Lima, la capital del Perú. Acuérdense que Lima fue uno de los primeros países latinoamericanos que tuvo periódicos. El comercio de 1700 informa sobre uno de los terremotos más grandes de Lima. Y Lima tiene toda una historia de la prensa, sin duda. De prensa, claro. En ese sentido, me llama mucho la atención, y Jan, yo también que he sido la prensa, como un tema allá lejos nos está afectando nuestra economía acá. Pero pareciera que el mundo no hubiera cambiado. Ahorita un conflicto entre Rusia y Ucrania nos está afectando. Ah, pero es Petro, no me acordaba, disculpen. Es Petro que tiene el problema del dólar, ¿no? Y entonces, la URIA, una cosa que la podríamos hacer en Barranquilla, pero que Duque y Uribe le regalaron eso a los venezolanos y después la cerraron, después se la robaron. Hoy no tenemos URIA. Hay que traerla de Ucrania. Lejísimo. Bueno. Entonces piensen ustedes como un hecho global, ¿verdad? En un momento de nuestra historia universal nos afecta. Nos afecta. Por eso la Segunda Guerra Mundial produjo un efecto muy negativo en nuestra sociedad samaria, magdalenense. Y la economía nacional giraba alrededor del banano. Y miren ese número de 80.000 racimos de banano para el mundo, para 43.000 para Oslo y Estocolmo, ¿verdad? Es la importancia de la economía mundial, de la importancia del banano. Disculpa. Ya te doy la palabra. Ya te doy la palabra, Juan, tranquilo. Hitler, el discurso de Hitler odia a los argentinos. Esa agilidad informativa ok, entonces, ya, Juan, voy buscando el artículo. Entonces, ¿cómo los fenómenos mundiales van a afectar a estos países? Por eso, cuando estoy conversando con Ian, esta propuesta de revisar la prensa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es solamente introducir el fotograbado, así se comenzó a llamar, ¿verdad? Que llegaran los teletipos de la United Fruit Company, de la France Press y la Reuters, de la UPI. Los teletipos. En Santa Marta había teletipos en el año 30, 40, 30. Acuérdate, los teletipos eran todo el día. Había un tipo especialmente ahí en el informador. Yo no conocía el estado del informador. Era un tipo mirando el teletipo que llegaba. Teletipista.
Entonces, esto es clave para comprender nuestra propia historia. La historia del siglo XX, que es una historia que pocos conocemos. No se puede seguir hablando de la historia de la ciudad del siglo XX en lo que han llamado algunos como los historiadores domingueros. O sea, hay que ir a las fuentes, ¿verdad? A mirar este tipo de cosas. La economía, aquí está, ¿cierto? Lo global del fenómeno económico como una parte interesante. Bueno, ahora sí, demos la palabra y ya pues Juan José se tomó una pregunta. Ya hay otra pregunta ya de Laura. Sí. Yo tengo una curiosidad. Y para esta época había comenzado ¿dónde te escucha bien, Quisqueya? Porque nosotros teníamos una parte muy importante de una pregunta ¿otra pregunta? Las comunicaciones inicial era la hermosa, que mantenía el correo nacional con la telegrafía. Uno de los problemas que se presentaban era el daño de la línea por el efecto que se robaba el fondo. Era más corto. Y aquí en esta cadena se implementó a través de la carga que era telegrafía. Bien, mientras van pensando otra, entonces ya. Bueno, para responder la primera inquietud de Laura, pues si existían cartas de opinión, efectivamente, y de hecho esta carta que está aquí es una opinión de un ciudadano preocupado, pero digo ciudadano preocupado porque este tipo de personas respondían a determinadas élites de la ciudad o de la región, en este caso, desde la ciudad de Sincelejo, donde también este tipo de publicaciones con cierto retraso llegaban y pues, las personas procuraban enviar sus respectivas correspondencias sobre algunos asuntos que le preocupaban. Pero digamos que no había, como lo puede haber hoy, una sección delimitada, sino que dentro de la misma información o como insumo de información se utilizaban esas cartas que enviaba, por ejemplo, este señor, el señor Aires Nacimiento, para opinar sobre la cuestión que se presentaba en Europa. También ocurría en casos menos, por ejemplo, cuando se trataba sobre asuntos de la sanidad o de conflictos que se presentaban en la ciudad por la utilización de la concesión de un espacio, por ejemplo, que era también muy habitual ver reflejado en la prensa de entonces, esas inquietudes que se transmitían al señor director de la publicación, pero que no tenían una distinción entre el contenido informativo u otra. De hecho, no existía esa división, salvo a estos pequeños encabezados como el que reflejaba el momento actual de Europa o glosa cotidiana, pero por lo general no había ningún tipo de distinción de información, y estas cartas que tenían un patrón muy habitual, como el que he comentado anteriormente, eran las que se publicaban. Y efectivamente, gracias Juan José por hacer hincapié en esto. Se me voló justamente este personaje, nada más y nada menos,
Y en esta publicación refleja varias cosas que quise destacar. Lo primero es el tipo de denominación que se le da a Hitler. No hay calificativos en el sentido de condenatorios o displicentes o peyorativos hacia la figura de Hitler. De hecho, es el Führer y se le reconoce como pues el máximo responsable de la política alemana. Y otra cosa que me llama la atención y que Juan José bien anotaba era la proximidad con la cual se reflejaba, por ejemplo, un discurso que se había presentado a mediodía o que se había comunicado a mediodía. Y eso responde a otra de las cuestiones planteadas. El servicio telegráfico era, los teletipos eran un elemento para construir el periódico, pero también lo era la transmisión radial sobre la cual por ejemplo, como aquí describe, que se produce un discurso a las 12:06 hora de Alemania, en el que el Führer, Adolfo Hitler, pues entrega sus apreciaciones sobre la guerra, en las que, por ejemplo, dice, entre otras cosas, las calificaciones. En su trascendental discurso, el Führer propuso una conferencia general de desarme europeo para arreglar todos los problemas pendientes separadamente. También exigió las colonias y renunció a otras ambiciones territoriales alemanas en Europa, agregando que la cuestión de las colonias, que eran problemas económicos, podrían arreglarse amistosamente entre las potencias sin recurrir a la acción armada. También manifestó que el nazismo no tenía sed de dominio en Europa, pues solo con su campaña de Polonia había contribuido a la paz en el oriente europeo. Refiriéndose a Francia, dijo que el Reich no tenía ninguna diferencia con el pueblo francés que resolver y que ambicionaba continuar las relaciones amistosas. Esto, digamos que este discurso es una transcripción de lo que se transmite a través de las emisoras de radio y que también pues refleja ese sentido de información continua y lo más cercano posible a los públicos en espacio y tiempo, espacio temporal, que la gente pueda acceder a través de la prensa, de las consideraciones que, por cierto, hoy podíamos discutir cuál era la intención de quien las pronunciaba al manifestar semejantes cuestiones que creo que a la luz de los hechos no se cumplió ninguna. Bien, gracias. Hay una cosa bien interesante de la propuesta de la ponencia de Jan, y es el tema de del noticiero o de los noticieros que se presentaban antes de comenzar las películas. Esos noticieros estuvieron durante mucho tiempo y fueron un epicentro, un punto de arranque de cómo difundir el tema de la guerra, para mostrar a ver quién iba ganando la guerra, ¿cierto? Y eso fue importante. Y otro elemento importante, a juicio nuestro, es esto que se llama la industria cultural. Es a partir de todos estos desarrollos tecnológicos que también se produce toda la Horkheimer y la Escuela de Frankfurt va a hacer trabajo sobre el papel de la radio y la televisión, perdón, el papel de la radio y el cine antes que la televisión, porque el cine se va a desarrollar primero que la televisión, ¿verdad? Y el cine va a ser importante. Y una forma de mostrar era que estos noticieros de 3-4 minutos, que eran gratis, los prestaban antes de la película, ¿cierto? Que eran importantes. Otra cosa a destacar en la ponencia de Jan, además de lo local, ¿verdad? Me parece importante todas estas cosas que son como muy de hoy todavía, ¿no? Pues Jaime acaba de decir que se robaban el cable de cobre del
del telégrafo, ¿no? Del telecom, voy a llamarlo en ese. Pero ahora al día se robaron no sé cuántos cables allá por allá la tierra de Mangrito Niño, un corregimiento de ¿cómo llama? Y dejaron 3 días sin luz mientras llegó aire a 500 metros de cable, no sé qué. Es decir, es una constante. Y el otro tema del agua, otro problema de la luz, 3 días sin luz, 2 días sin luz, aire, lo mismo de hoy, ¿no? Entonces, son repetitivas. Y una cosa de lo que señalaba Laura que me parece clave, son las cartas de los ciudadanos. Es una práctica de la prensa escrita, ¿cierto? En los periódicos del siglo XIX había una sección que se llamaba Hemos recibido. Hemos recibido. Y eso permanentemente hemos recibido una carta de ciudadanos que se quejan porque están practicando, por ejemplo, están practicando el baile de cucambas. Esa vaina ya no existe. El hombre de la calle 17 o de la calle 16 de Santo Domingo le dice, señor jefe de policía, actúe. No es posible que todavía estos negritos, estos diablitos estén practicando para la ceremonia del Corpus Christi. Y otra sección muy bacana que también habría que trabajar, ya aquí los historiadores, es esa sección donde se informaban el personal que se necesitaba para el muelle. Personal que se necesitaba para el muelle. En el informador, y creo que en el hoy alcanzó a salir, se necesitan 40 wincheros del número tal al número tal, aguateros del número tal al número tal. ¿Y cómo llama? Paraguayos también. No, paraguayos eran los esquivadores. Exacto. Pero eso fue en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, en todos los periódicos. Hacerle seguimiento a eso. Y aquí había una cosa que era importante. Las sirenas del terminal de la terminal y del tren y de la fábrica daban las horas. Exacto. Entonces, fíjense ustedes, y aquí en la prensa hubo un registro permanente. Los Homeros. Muy bien, y ya, muchas gracias. Los invitamos para el día. ¿Qué día va a ser tu conferencia, Laura? El 29 de noviembre terminamos la conferencia. Aquí nos acompaña Laura hoy. Reflexiones sobre la vida cultural samaria en los albores del siglo XX, a cargo de 3 jóvenes historiadores, David Sea, Cindy Peña y Laura Carbonó. Aquí está Laura, no sé cuántos son los que van a venir de Medellín a esta conferencia. Muchas gracias, los esperamos entonces el 29 de noviembre. Dime, Jaime. En la provincia había un medio de la radio que eran los radios Teletún. Sí. Eran alemanes. Sí. Y eso traía un motor de a base de tiempo. Era el que lo mantenía el magneto y la batería. Donde había esos radios, se acortaba la gente para escuchar la noticia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Fue un fenómeno bien interesante de comunicación. Sí. La gente en cualquier pueblo estaba en la bocina. Yo encontré por ejemplo en Chimichagua, que a un señor que tenía una bocina y la ponía noticias de la guerra y decía en Chirihuaná que pero ahí está. Sí. Bueno, de hecho fue una oportunidad para probar cómo los medios de comunicación pueden generar diversas nociones sobre lo que no solamente de lo que ocurría, sino de cuál de las dos posturas era la correcta, de cuál de las dos posturas era la que al final iba a terminar venciendo. No solamente fue una batalla en lo físico, sino en lo propagandístico. Bueno, una... muchas gracias. Quería hablar que el próximo viernes, el 18 de octubre, hay una conferencia
de origen del territorio de los indígenas de Sierra Nevada, un sabio mago, apellido Izquierdo, el viernes a las 9 de la mañana. Están todos invitados a este evento. Y el mismo viernes a las 5 de la tarde vamos a estar en Ciénaga en el encuentro de escritores. Cajamat y Joaquín y yo vamos a estar entregando libros, no sé, de las colecciones de Cajamat. Por si alguno no lo tiene, pues allá se puede ir a Ciénaga, al San Juan del Córdoba. Un corteo por favor. Muchas gracias.